Se dice que no se conoce un país realmente hasta que se está en una de sus cárceles. No se debe juzgar una nación por cómo trata a sus ciudadanos más destacados, sino a los más desfavorecidos. Nelson Mandela. Celda en la que estuvo preso 18 de sus más de 27 años de presidio. Isla Robben, Sudáfrica, clausurada en 1996. Actualmente es un museo. Fue el preso 466 quebrado 64. A diciembre de 2017, la población privada de libertad supera los 10.3 millones a nivel mundial, en su mayoría viviendo en condiciones infrahumanas. La situación de muchas prisiones se encuentra fuera de los estándares internacionales. Una de cada 4 personas detenidas en el mundo se encuentra en una cárcel estadounidense. En Bolivia se llega aproximadamente a las 18.000 personas y esta cifra sigue creciendo. Esta realidad es solo conocida por aquellas personas a las que por alguna circunstancia les ha tocado estar en algún centro penitenciario, aunque existen diferencias considerables entre cada uno de ellos, e incluso entre sus propios espacios. ¿Cuáles son las condiciones materiales al interior de las cárceles y carceletas bolivianas? ¿Cuáles son las posibilidades de reinserción en este modelo penitenciario? ¿Cuáles son los desafíos estructurales que deben asumirse para transformar esta situación? Estas y otras son las interrogantes que surgen al iniciar este recorrido por los centros penitenciarios del país, recogiendo imágenes y testimonios que reflejan una verdad que solo, si es reconocida por las autoridades de los diferentes niveles, permitirá asumir los retos necesarios respecto a uno de los temas más incomprendidos y pendientes en Bolivia. Existe discusión sobre el término apropiado para referirse a los centros o recintos de detención, o penitenciarios, que en teoría se plantea deberían ser de rehabilitación o reinserción social. La realidad muestra que se trata de cárceles o prisiones penitenciarias, establecimientos penales de encierro o privación de libertad. Existe una crisis penitenciaria a nivel mundial y nacional, muchas veces negada, olvidada, postergada y hasta justificada. ¿En qué se traduce esta crisis? Cuando se habla de Bolivia, se estudia u observan diferentes experiencias, con aspectos humanos o paradigmas que resultan positivos, algunos de los cuales, cabe destacar, han partido de la propia iniciativa o esfuerzo de las personas privadas de libertad. Cuando se escucha a quienes se aprisiona preventivamente o condena, uno puede sorprenderse con el trabajo, esfuerzo y voluntad con el que muchos enfrentan su situación y el deseo de volver con libertad de locomoción a la vida en sociedad. De la misma manera, se evidencia que hay casos que muestran la insuficiencia de los controles y la crisis del sistema. Al interior de los centros de detención no se cumplen los niveles necesarios de clasificación. Sin embargo, cabe resaltar que de esto existen buenas experiencias de centros mixtos, donde no hay separación de recintos para varones y mujeres, u otras basadas en la correcta organización y administración al interior de los recintos a cargo de sus delegadas o delegados. En Bolivia existen 19 cárceles y 32 carceletas, haciendo un total de 51 recintos. Las cárceles o centros penitenciarios se encuentran en las ciudades y las carceletas, que son más pequeñas, en el área rural. En los centros penitenciarios hay una división régimen abierto y cerrado, es decir, uno más flexible y con más acceso a realizar actividades al aire libre y otro con más restricciones y control por parte del personal policial de seguridad.
El hacinamiento puede entenderse como el número de personas privadas de libertad por encima de la capacidad de alojamiento y la ausencia de criterios de clasificación y separación, siendo una de las principales causas que condicionan negativamente el funcionamiento del modelo penitenciario. Todito este es el campo de trabajo. Esas cosas que tenemos allá también sacamos aquí al medio, tenemos que acomodarnos a que podamos. Pues esto es dormitorio, esto es comedor, área de trabajo, es decir, todo hacemos aquí. Bolivia se encuentra entre los 10 países con mayor sobrepoblación carcelaria del mundo, el cuarto en Latinoamérica, después de Haití, El Salvador y Venezuela, por encima del 250% de hacinamiento. 150 países por encima del 100% de su capacidad. 79 países están cerca del 120% de su capacidad, lo que significa un hacinamiento crítico. Y 51 países están por encima del 150% de su capacidad, con un hacinamiento extremo. Bolivia se encuentra en este último peldaño, con porcentajes variados en las distintas penitenciarías. En las carceletas de Montero en Santa Cruz, Riberalta y Guayaramerín en el Beni, el nivel de hacinamiento es dramático y sobrepasa cualquier descripción. El reclamo que tenemos nosotros acá, que nosotros vivimos 28 personas en un cuartito de 4x5 y no tenemos agua, mire, y hay personas que están presas acá por solamente un simple delito simple, o sea, el delito de bagatela le llaman los jueces. Primeramente indicarle las condiciones, como ya ustedes pueden observar, son bien extremadamente precarias que vivimos, con el tema de hacinamiento, que es lo principal, ¿no? Como aquí, por decirlo, la cárcel tiene capacidad para 70 internos y estamos viviendo a 230 y algo más todavía. En las cárceles o las celdas que están divididas aquí, vivimos 25, 27 personas, cuando la celda solo alcanza para 7, 8 personas máximo. Entonces eso es que nos tiene preocupados, ¿no? Y aquí afuera en el patio, aquí donde ven esta humedad, toda esta incomodidad, aquí duermen 35 internos. Aquí se alimentan para dormir en la mesa, en un banco. Imagínense usted cuando llueve el tiempo de agua, cómo pasamos, ¿no? Esto se inunda, las cámaras rebalsan de los baños. O sea, como ya sabemos, es sabido de que hay un estilo de vida muy pésimo en esta carceleta. Necesitamos pues que las autoridades se pongan la pila, mayormente me refiero a los fiscales y jueces, y dejen de ser comprados, y pues que pongan. Los ambientes son muy pequeños, están destinados para 13 a 14 personas. ¿Y en ese momento cuántas tienen? Tenemos 7 celdas, 6 de varones y una de mujer. En la primera celda tenemos la suma de 39, la segunda celda tenemos 29, la 3 tenemos 24, la 4 28, la 5 19, la 6 25, la 7, que es de mujeres, 14. Queremos implementar, digamos, que venga alguien a que nos enseñe a hacer cosas laborales. Tenemos madres que viven con sus hijas, con sus hijos, viven aquí. Así de espalditas, no te das la vuelta. ¿Cuántas personas más o menos están acá? Aquí hay unos 20 a 25 internos ahí. 20 a 25 internos. ¿De qué tamaño más o menos es el espacio en el que están? No, medio metro, pues, unos 5 metros de largo. 3 metros de largo y 1 metro. 1 metro por 3. 20. 1 metro por 3 para 20 personas. 15. 15.
15 personas. Están hasta allá, hasta el fondo, ¿no? ¿Cómo hacen para dormir? ¿Acá mismo tienen el urinario para hacer sus necesidades? Sí, aquí mira, aquí este galón es el urinario. Ya viene la un ratito, espérame. La situación que nosotros vivimos los reclusos aquí de Montero se encuentra muy estrecha. Mire el espacio que acá nosotros habitamos es uno de 6 por 5 de ancho, digamos, ¿me entiende? Pero somos 64 internos que estamos acá presos. Y digamos, la situación de la salud, no tenemos la salud, digamos, que es adecuada, que no vienen, digamos, medicamentos. No viene también en el sistema de que estamos detenidos y no hay, digamos, defensa pública. Decíamos que venga permanentemente, no digamos un mes o en el tiempo que, digamos, estén buscando ellos, digamos, votos, en el momento que esté el curso, que no venga, porque necesitamos que venga, porque hay gente que está a veces por una garrafa, ¿me entiendes? Están detenidos y están 2 años, hasta 1 año están detenidos. ¿Por qué? Porque no hay defensa pública que esté, digamos, aquí, ayudándoles, apoyándoles. Eso es en primer lugar. Y en otro, digamos, en el derecho del hacinamiento, estamos somos muchos los internos y es pequeño el hacinamiento que está internamente aquí en el penal. Somos pocos es poco el espacio que estamos y somos altos los internos. Y aquí dormimos de cuchillito. Este aquí es el espacio donde nosotros dormimos. Acá en este espacio también dormimos. Esta es una cama, son camas aquí que dormimos como 30 personas, digamos, aquí. De cabeza para lado, diferente también, ¿me entiendes? Otro lado. Eso, al otro lado también lo mismo, también, ahí igual lo mismo yo. Ahí son mis otros. Más pretos también son, digamos, ahí también. Arriba duermen, son, digamos, como a los cuchillos así, diferentes, intercalados, digamos. ¿Entiendes? 6 en cada cama duermen, ¿me entiendes? Digamos así, son cada cama, por eso son todos directos. Y acá afuera, acá abajo igual lo mismo, digamos, acá abajo lo mismo, todo el espacio, no hay espacio ni para caminar, digamos, ¿me entiendes? En la noche. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia en su artículo 73 señala: toda persona sometida a cualquier forma de privación de libertad será tratada con el debido respeto a la dignidad humana. En su artículo 74, parágrafo 1 establece: es responsabilidad del Estado la reinserción social de las personas privadas de libertad, velar por el respeto de sus derechos y su retención y custodia en un ambiente adecuado, de acuerdo a la clasificación, naturaleza y gravedad del delito, así como la edad y el sexo de las personas retenidas. El hacinamiento carcelario es una situación que puede generar epidemias, violencia u otros males. En la cárcel de Mocoví, en Trinidad, por ejemplo, el mal olor en las habitaciones se torna intolerable. Las condiciones han generado contagios de tuberculosis, entre otras enfermedades. En los centros femeninos sucede lo mismo, con las infecciones urinarias. La misma infraestructura, todo eso, es por higiene que la mayoría de las compañeras están con enfermedades de carácter urinario, porque existen hongos, ácaros y todo por el hacinamiento nomás que tenemos. Ya, como ves, son 1, 2, 3, 4, 5, 6 baños para la población que antes te mencioné. Parece que la ley dice que una privada de libertad tiene derecho a tener una vida digna, pero como verás, estos baños no son dignos, incluso para los niños. Ante la crisis de la justicia penal y penitenciaria en Bolivia, la falta de espacio en las cárceles y carceletas, se rotan los roles de la infraestructura y de los espacios físicos, para encontrar la forma de desarrollar las actividades diarias, habitar,
trabajar, estudiar, comer, dormir, hacer prácticas deportivas o lúdicas. El espacio central de una carceleta taller puede pasar de ser una carpintería a una reducida cancha de fulbito. Siempre ha trabajado por privados de libertad, ha sido el proyectista de muchas... Existe una regla económica en materia de inversión para prevención y castigo, y es que una unidad económica invertida en prevenir equivale a 10 unidades gastadas en castigar. La virtud de la prevención es que en ella no existe necesidad de reparación, mientras que la persecución puede frustrarse en los casos irreparables, como sucede en el caso de la vida. Negar esta realidad no es responsable. Contrario a lo que se plantea, un sistema penal no resuelve la problemática de la inseguridad. Un sistema penal mal formulado se convierte en generador de violencia, pues reproduce las causas de la criminalidad, la desigualdad, la exclusión y la marginalidad. Un sistema penal debe tener un enfoque humanista, restaurativo y de no violencia. Los sistemas penales no cumplen con ninguna de las funciones que se les atribuyen. No todas las personas cometemos el error, digamos, por cometerlo. Si lo cometemos, si no es por necesidad económica, es por algún motivo que hay en la familia. No es porque ya yo lo hago, porque lo hago o porque me gustó hacerlo. Volcarse un poco a ver no solamente la cárcel de Obras, yo creo que las cárceles a nivel nacional, porque lastimosamente a veces meten a personas equivocadas a la cárcel, donde realmente esta es una escuela para aprender a realizar otras cosas que ni siquiera en nuestra vida hemos imaginado. El conjunto de mecanismos, estrategias y acciones utilizados para prevenir, perseguir y castigar la criminalidad es lo que constituye, en términos generales, la política criminal de un Estado. El derecho penal debe buscar limitación al poder castigador del Estado y procurar un cambio cultural con una visión de prevención. Es necesario entender que la justicia penal es el medidor del respeto a los derechos humanos. Bolivia, Estado y sociedad civil han tenido la valentía de crear un camino alternativo, restaurativo para la justicia penal de este país. A partir del sueño Calauma, agua que labra la piedra, se ha logrado labrar la mentalidad tan cristalizada en la sociedad, en la opinión pública, en los medios de comunicación, en todos nosotros, que la pena y el castigo es la única forma de reintegrar a los adolescentes y jóvenes. Pensamos que los privados de libertad son personas mejores de sus peores hechos, y también que nosotros como sociedad podemos ser mejor de nuestro sentimiento de venganza, porque justicia no es solo venganza, justicia es concretizar los derechos humanos de las personas, y los privados de libertad son personas. Muchas veces se ve que la presión de las víctimas, medios de comunicación o personas con poder hacen que el órgano judicial o la fiscalía decidan por la prisión preventiva por encima del debido proceso. Y mucho parte también esto yo pienso de los medios de comunicación, de la prensa, porque ni bien hay un caso, digamos así, un poco fuerte, entonces la prensa ya lo aumenta, lo exagera la situación. A esto se suma que la contraparte en un proceso penal pretende el sufrimiento de la persona privada de libertad. Es necesario un análisis crítico al órgano judicial y la fiscalía sobre el uso del derecho penal como instrumento de extorsión o chantaje, y de la misma manera los órganos ejecutivo y legislativo sobre criminalización de la pobreza y el punitivismo. Que se cumpla la ley. Es un pedido que se escucha masivamente en cuanto a lo que se refiere a la impartición de justicia.
Enfrentar una prisión preventiva o condena de presidio en un modelo carente de condiciones materiales genera efectos multiplicados por las condiciones en las que se debe cumplir la detención. A esto se suma que la persona privada de libertad ve afectado su proyecto de vida y sufre la separación o el abandono de su familia. Este tatuaje aquí significa, me lo hice por el motivo que entré preso. El hombre queda así cuando entra preso y la mujer queda así. Así ya lo miran. Esperando la libertad. Existen testimonios de lo importantes que son los vínculos afectivos o familiares durante la prisión. Aquí en Palmasola la vida es triste. ¿Por qué? Porque otros que no tenemos familia, otros que no tenemos visita, tenemos que vivir de trabajo, de estudio, esperando a que alguien de la familia o alguien venga y nos visite. Vivimos acá en pabellón cerrado, somos 28 personas en un pabellón, este es el pabellón sexto. Cuando entren en la cárcel mis hermanos, entraré yo con ellos. Pablo Neruda. El parágrafo 2 del artículo 74 de la Constitución establece: las personas privadas de libertad tendrán la oportunidad de trabajar y estudiar en los centros penitenciarios. Un programa de rehabilitación o reinserción social precisa condiciones de clasificación de las personas privadas de libertad y terapias de estudio y trabajo con las condiciones materiales necesarias. Esto requiere de un modelo que contribuya en la inserción laboral tras el cumplimiento de la condena de prisión. Las personas privadas de libertad tienen derecho a reinsertarse a la sociedad y a no ser discriminadas o estigmatizadas. Invertir en la rehabilitación o reinserción social penitenciaria y postpenitenciaria es incidir en la prevención de la reincidencia. Las terapias laborales incentivan talentos y capacidades que, pese a la falta de condiciones para el trabajo, lugares de oferta de sus productos o servicios y la carencia de la materia prima, es admirable la capacidad productiva de las cárceles y carceletas. Es importante sensibilizar que consumiendo productos o accediendo a servicios de personas privadas de libertad se aporta en la prevención de la reincidencia. La Carceleta de San Pablo en Quillacollo, Cochabamba, es un verdadero taller productivo, sobre todo de carpintería. Eso se advierte desde la puerta de ingreso. El planteamiento es hacer de los centros penitenciarios verdaderos centros de producción para la rehabilitación y reinserción social.